padre maltrataba a mi madre, la golpeó tanto que mi madre murió en mis brazos. Todos los días yo tengo que rendir culto a la Santa Muerte. Yo antes no tenía un porqué de la vida y ahora que la tengo a ella, la quiero proteger. Ella me encerró una semana con él para que yo pudiera embarazarme. ¡Se lo voy a matar! ¡Te dije que no! ¡Te dije que no! Ella fue la que le causó el aborto a la hija. Quiero ser libre, yo ya no quiero vivir en este infierno. Y los mariachis andaban ahí de muy coquetos, como prostitutos. En lugar de que ellos tenían que cantar, se pusieron a hacer como que fueran strippers. Yo pienso de que estos mariachis le pusieron algo a la bebida, nos drogaron. Porque yo amanecí desnuda con moretones en mi cuerpo. La señora me empezó y tocó mi corneta. ¡Le tocó la corneta! Esta fiesta no terminó nada bien. Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. ¡Caso cerrado! El escritor alemán Goethe dice: nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Un cordial saludo y bienvenidos directamente de Los Ángeles, California, a Caso Cerrado. Gracias. Es un placer inmenso estar aquí al aire libre con la gente más cálida, más cariñosa que existe en el mundo. Este público está aquí con nosotros hoy en la ciudad de Huntington Park. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, yo quiero ser libre, cueste lo que me cueste. De tu engendradora nunca podrás librarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ángela, Sí, ¿qué edad tienes? 16 años. Eres menor de edad. Sí, ¿Y quién es ella? ella es mi madre. Tu mamá. Señora, ¿usted le dio el permiso y la autorización a su hija para que viniera a Caso Cerrado a demandarla a usted? Sí, doctora. Porque Perfecto. después de que la escuche, usted me va a entender que yo tengo la razón. Muy bien, no hay problema ninguno. Ok. Explícame por qué estás demandando a tu mamá y dime lo que exiges para que se resuelva este caso. Yo quiero mi libertad, doctora. Yo quiero ser libre, yo ya no quiero sufrir. Yo tengo que vestirme todos los días de negro. Pero el negro no es un color malo. Doctora, No quiere decir que la yo vengo a maltrate. contarle todo lo que ella me ha hecho. Lo Ella, único tu que mamá. he hecho es Mi quererla. mamá. Tu mamá. Y cuidarla. Y cuando dice que quiere ser libre, me imagino que lo que quieres es emanciparte. Exactamente. Quieres que te ser declare libertina, eso es adulta lo que ella para que quiere. no tengas que estar bajo las reglas de tu madre y poder tomar decisiones por ti sola, mantenerte, tener las consecuencias de todas las responsabilidades que tienen los Exactamente. adultos. Es lo Yo que le sé que quiero yo evitar. puedo. Ok, Que se equivoque, ok. que sufra. Déjeme escucharla. Usted le dio el permiso, ahora déjeme escuchar. Explícame. Yo nunca he sido una niña normal, doctora. Yo siempre he tenido una infancia muy dura. Mi vida no ha sido igual que los de los demás. Desde que yo tengo conciencia, desde que yo era pequeña, yo nunca he tenido un juguete. Yo jamás he tenido un juguete. Todos los días de mi vida yo he tenido que vestirme de color de negro. No puedo usar otro color. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los días yo tengo que rendir culto a la Santa Muerte. Pero eso no es malo. Todos los días de mi vida, 3 veces al día. Todos comemos Yo 3 tengo que veces al rendir. Bueno, día. espérate un momento. No podemos Espera, rezar 3 veces escúchame al día. algo. Yo sé quién es la Santa Muerte, pero el que no sepa, explícales un poco. ¿Qué cosa es la Santa Muerte? La Santa Muerte es la reina de todos los espíritus. Es la que nos ayuda, en mi caso, por ejemplo, a que mi abuela esté con nosotros todo el tiempo. Le rezamos A ver, a tu 3 abuela la veces al respetas. día. Porque- 3 Pero un veces al momentito, día. espérese un Doctora, pero no, si pero ella no le, ella necesita pero tener si ella no le ha respeto. faltado el respeto, ¿por qué dice así? Porque ella no tiene respeto por mi madre. Y a cálmate. ella tiene que respetarla. Es lo que doctora, yo le he escúcheme, enseñado. solo todos los escúcheme. días. Respetuosa. Déjeme explicarle. Explícame. Yo no conocí a mi abuela.
Ella murió hace 20 o 25 años. Y por eso le debes respeto. Yo tengo que rezarle todos los días, 3 veces al día. Yo ni siquiera la conocí, nunca la he visto ni en fotos siquiera. Yo no sé quién es ella, yo nunca conviví con ella. Yo no puedo tener amigos. Mi madre me lleva de la casa a la escuela, de la escuela me espera Doctora, todo el yo día la y cuido yo no todos puedo los días, tener, ¿eso yo no es malo? puedo tener amigos. Porque Yo yo soy tengo una que buena estar madre, dedicada todo el tiempo a, estoy cerca a los de ella, todo el ritos, yo tiempo tengo la que estar cuido. dedicada a la Santa Muerte, yo tengo que estar dedicada a rezarle a mi abuela, a una Todos abuela que yo tenemos no un culto, conozco, todos Que que nunca jamás conociste. conocí. Yo solamente quiero ser libre, yo ya no quiero vivir en este infierno, yo ya quiero ser libre, doctora, yo quiero ser una niña normal, yo quiero... Doctora Polo, lo único que ella quiere es ser libertina. Y yo lo que trato No de es hacer es cierto, protegerla. doctora. Ella es mi mundo. Yo antes no tenía un porqué de la vida. Antes no tenía nada. Y ahora que la tengo a ella, la quiero proteger. Ella es mi universo. Pero tiene Yo giro alrededor de 16 ella. años. Es muy pequeña. Es No, muy pequeña. pero Allá afuera o hay sea, es muchas una personas chica malas y joven, lo quiero- pero la es quiero una, proteger de eso. no es casi una mujercita tampoco, o sea, que siempre tenga que vestirse de negro. No es un color malo. ¿eh? Sí, no es un color malo, pero cuando es el único color que puedes utilizar, se convierte en algo, pues, aburrido, Difícil. difícil. En la escuela he sufrido de maltratos. Me han golpeado en la escuela, me han llamado bruja, me han dicho Bueno, que es soy, que los que soy niños una juegan, todos satánica, los niños me han hacen dicho eso. que mi madre es una bruja también, me han golpeado, me han arrancado la ropa, me jalan el cabello. Yo no sé cómo defenderme. O sea, que eres víctima de bullying también en tu escuela, de abuso, de hostigamiento, etcétera. Sí. Ok, ¿por qué te quieres emancipar ahora? Porque mi madre quería que yo tuviera un hijo y ella le pagó $1000 a su mejor amiga para que su hijo tuviera relaciones conmigo. Porque ella quería que fuéramos 3, que fuéramos una familia. Ella quería que estuviéramos juntos, pero ella no quería dejarme que yo tuviera un novio jamás. Ella jamás quiso Doctora, dejarme que yo ella tuviera es un mi novio. hija y ella tiene que estar conmigo, tiene que Jamás hacer lo me que yo dejó. le diga porque yo soy su Jamás. madre y sé lo que es mejor para Doctora, ella. escúchame. Yo le pregunté un día a mi madre, madre, ¿algún día yo voy a poder tener un novio, tener amigos, tener una vida normal? Y yo te dije que sí. Doctora, primero me golpeó. Eso no es verdad, yo se nunca puso la he muy fiera. golpeado. Ella Nunca la he no se golpeado. acuerda. Ella no se acuerda a veces de cosas. Mi mamá es una buena mujer, pero ella a veces no se acuerda de las cosas que hace, doctora. Pero ella se puso muy fiera, ella se puso muy agresiva. Eso no es cierto, eso no se es puso cierto. tan agresiva que me dijo Yo que yo jamás te jamás he iba a golpeado, tener, que jamás. jamás iba a tener Una un vida novio, normal y un un novio. Que yo tenía que estar en su casa, que yo tenía que estar rezando Ella es todos mi los única días. hija que y ella ella tiene tiene que que ver ver por por mí. Ok. Entonces, ¿tú quieres que te emancipe? ¿Quieres tu emancipación? ¿Me tienes que probar todavía que eres capaz de mantenerte? Sí, doctora. ¿Que eres yo capaz puedo. de sostenerte? Porque eso es parte fundamental de cualquier acción de emancipación. No es que estoy maltratada y mi mamá me tiene loca. No, es que soy adulta, pienso como adulta y me puedo mantener como adulta. Sí, ¿Ok? doctora, Precisamente por eso Voy a hacer un no corto dejo receso. que ella se vaya. Sí. A la Porque vuelta. ella no es capaz. Necesito que me expliques por qué has traído ese equipaje. Yo traigo pruebas, Me lo doctora. dices después del receso. No se vayan, regresamos después de este corto receso. Está protegida de los hombres, porque los hombres son malos. ¿Qué pasó con tu embarazo? Necesito que me cuentes. Mi madre me dijo que si yo no aceptaba, ella se iba a quitar la vida. Decírmelo. ¿Decirte qué? Que lo que traes ahí es un hombre y no es una niña. Cuando se enteró de que era varón, ella le provocó el No, doctora. el aborto. En ella mi la golpeó casa, y en mi la casa, hizo mis que santos no abortara. permiten los hombres. Ella no se acuerda de lo que hace. A ella se le olvidan cosas, No, pero ella no no es mala. cierto. Ella Lo no único hace que yo nada hago es de eso. protegerla. Caso cerrado.